Si me lo permiten, voy a dar inicio con la primera sesión y me gustaría presentar a María del Carmen Laje, la compañera que nos presentará una ponencia titulada Arquitectura y Escultura Funeraria en el Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si me lo permiten, quisiera leer de forma muy rápida. María del Carmen es especialista superior en Patrimonio Natural y Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, miembro numerario de ADACRE, que es la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, del Centro Cultural Salamone en Balcarce y de las redes Iberoamericana y Argentina de Valoración y Gestión del Patrimonio en Cementerios. Desde el 2017 administra además en Facebook al Grupo Patrimonio Funerario Mundial, que actualmente supera los 8,000 integrantes, residentes en más de muchos países. Durante 2020 compiló y publicó la primera guía de cementerios de la República Argentina, que consta de 80 artículos, aportados por 70 colaboradores. Ahora María del Carmen nos hará esta presentación que creo que sin lugar a dudas será interesante y además un tema que nos une con nuestros hermanos de Argentina, un tema sobre los cementerios que sin lugar a dudas creo que podrán explicarnos y al mismo tiempo servir de contraste, de comparación con algunos otros proyectos que veremos en esta misma mesa. Entonces, si me lo permite, María del Carmen, podríamos dar inicio, por favor, a tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, por la presentación. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Bien. Ok, gracias. Bueno, les decía buenas tardes a todos, a los que nos están viendo por Zoom y por YouTube. Yo me voy a centrar en esta presentación hablando de la inequidad y también de la ineficiencia en cuanto a las medidas de prevención, preservación, restauración, vandalismo y hurto de nuestro patrimonio funerario, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, quiero agradecer a Lina y a todos aquellos que han organizado tan exitosamente estos encuentros, y muy especialmente a la querida Ethel Herrera, también a las licenciadas María Elena Tuma y Lisiana Roscoff del área de Patrimonio Histórico y Cultural del Cementerio Chacarita, a las licenciadas Graciela Blanco y Silvia Destuet, y al historiador Hernán Bisari. Bueno, comenzamos. Acá tenemos un plano de la ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Tiene una superficie total de 203 kilómetros cuadrados, en los cuales encontramos 1.055 espacios verdes que cubren aproximadamente 1.925 hectáreas. Estos espacios comprenden desde canteros o plazoletas hasta reservas ecológicas, y dependen de la Dirección General de Espacios Verdes y Arbolado. Bueno, dentro de este territorio y de estos espacios públicos, como vemos en este mapa, tenemos recuadrados 4 espacios que son a los que nos vamos a referir. En la Plaza Miserere, el mausoleo de Bernardino Rivadavia, que es el único mausoleo que está emplazado en una plaza pública de nuestra ciudad, y después los cementerios de La Recoleta, San José de Flores y Chacarita, y quedan afuera 2 cementerios privados de la ciudad, el británico y el alemán, que no pertenecen a esta gestión. Los cementerios y el mausoleo están administrativamente bajo la órbita de la Dirección General de Cementerios, que desde el año 2019, desde diciembre más concretamente, están a cargo del licenciado Mafucci. Cada cementerio además cuenta con una gerencia operativa o un gerente operativo directamente. Bueno, la ciudad cuenta desde el año 1952 con lo que conocemos como el MOA, o Taller de Obras de Arte, y que es un taller que se ocupa
de la restauración de, obviamente como su nombre lo indica, de las obras de arte que se encuentran en el espacio público de nuestra ciudad. Estas pueden ser de pequeña envergadura o grandes como las que estamos viendo. Cuando son pequeñas, placas, mástiles o barandas y demás, las reparaciones se hacen in situ, y si no, se trasladan acá a este taller que está ubicado en el barrio porteño de Palermo. Por otra parte, el cementerio de la Recoleta también cuenta con dos apoyos muy importantes, y es el único de nuestros cementerios que tiene estos apoyos. Uno es ADACRE, la Asociación Amigos del Cementerio de la Recoleta, que fue creado en 1997, justamente para tratar de promover, proveer fondos e inclusive asesorar sobre restauración de obras de arte, y además tiene un programa de conservación y restauración de obras de arte que depende de la gerencia operativa del cementerio Recoleta, que está a cargo del profesor Miguel Crespo, que es un profesor que tiene en artes plásticas y además tiene especialización en esculturas, a quien vemos en la foto, en este caso acompañando por una restauradora. Veamos un poquito qué nos dicen las leyes de la ciudad. En el año 2003 se sancionó una ley que nos habla de la preservación, la protección, la restauración, la promoción, etcétera, del patrimonio cultural de la ciudad. Y es muy interesante el contenido del artículo 2, o a mí me resulta muy interesante, porque por un lado define a qué llamamos patrimonio cultural, como un conjunto de bienes, muebles e inmuebles, obviamente ubicados en el territorio de la ciudad, y lo más interesante es que dice cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, con lo cual entendemos que pueden ser públicos o privados. Esto es importante al interior de los cementerios, ahora vamos a ver por qué. También en el año 2014 se dictó una ley conocida como de régimen jurídico y poder de policía mortuoria en los cementerios, que aplica para los 3 cementerios públicos de la ciudad de Buenos Aires, donde se especifica claramente que las tierras de los cementerios pertenecen a la ciudad, han sido cedidas en usufructo a perpetuidad o en forma temporal a determinados beneficiarios, y esos beneficiarios son los responsables de la construcción y conservación de los monumentos y los ornamentos que los mismos posean. Bueno, veamos un poco el patrimonio. Acá está el mausoleo de don Bernardino Rivadavia, quien fuera nuestro primer presidente. Este mausoleo, como verán, está en el centro de una plaza pública, la Plaza Miserere, como les dije hace un ratito. Es monumento histórico nacional y, como verán, acá atrás, está muy cerca a una estación terminal de trenes que llega desde el conurbano bonaerense al corazón de la ciudad. Por lo tanto, este sector está todo el tiempo muy transitado. Veamos un poco de cerca el monumento, y aquí podemos apreciar, bueno, en primer lugar que está enrejado, al igual que la plaza. Esta modalidad se da en la ciudad de Buenos Aires desde fines de la década de 1990, como una necesidad que consideró el gobierno local, para intentar prevenir a los monumentos, sobre todo de actos de vandalismo que podríamos hasta considerar menores, aunque no lo son, como es la escritura, cuando los grafitean o les pegan cosas, pero como veremos, no da muy buenos resultados. Generalmente, no sé si ven acá abajo, está escrito, y el monumento en sí está pidiendo urgentemente una restauración, porque por la exposición al aire libre, bueno, le hace falta por lo menos una gran limpieza, no solo de sus paredes, sino también alrededor, porque lo vemos invadido por basura, inclusive acá un colchón, y podemos ver a cada lado en el interior de este enrejado personas que habitualmente son indigentes, que eligen este lugar
para pasar la noche o lo convierten en su vivienda, lamentablemente. Mucha gente no sabe que este mausoleo es exactamente un mausoleo y aquí hay restos humanos. Este mausoleo ha sido intervenido, o es intervenido cada tanto con acciones reparadoras, generalmente realizadas por el MOA, o sea, el Taller de Esculturas, con la supervisión de la Comisión Nacional de Monumentos, que es quien tiene la tutela de este lugar. Bueno, un tema que nos convoca es cómo nos enteramos de lo que ocurre al interior de nuestros cementerios. Bueno, las vías de comunicación son diversas. Cuando hay noticias aparecen en los diarios y en los noticieros, o generalmente en los noticieros de TV. Otras veces nos enteramos por las redes sociales, o algunos blogs, como el del historiador Hernán Bisari, que suele comentar los percances que sufre Chacarita en su blog. También nos enteramos cuando los visitamos, y al transitarlos nos damos cuenta que está faltando tal o cual elemento, solo que los visitantes no podemos hacer denuncias. Las denuncias policiales solamente las pueden hacer los titulares de los monumentos, o los mausoleos, o las bóvedas, y muchas veces, muchísimas veces, no nos enteramos nunca de lo que pasa al interior de los cementerios. Veamos algunos ejemplos. Empiezo por la Recoleta, por varios motivos. Es nuestro cementerio más pequeño, 5,5 hectáreas, es famoso internacionalmente, y por otro lado, hoy cumple 199 años. Aquí les presento una foto del mausoleo del doctor Raúl Alfonsín, una personalidad muy querida en nuestro país, porque fue el que asumió después de años de dictaduras militares, así que lo consideramos el padre de la democracia por haber asumido en elecciones parlamentarias. Y así fue que un sábado de junio del año 2017, por la mañana, aparece este mausoleo, tal como lo ven, con pinturas grafiteadas en aerosol celeste. Inmediatamente la noticia se hizo viral, y entonces el gobierno de la ciudad mandó una escuadrilla para que trabaje durante el fin de semana para eliminar los restos de pintura, operación que finalmente tuvo éxito gracias a la intervención del profesor Crespo. Esto, que nos podría parecer maravilloso, que rápida la respuesta del gobierno local, en general es un caso sui generis. Esto se debe a la difusión inmediata de la noticia y a la figura relevante del doctor Alfonsín. Pero vamos a ver que en otros casos el gobierno ni siquiera se pronuncia, no solo no se hace cargo. En las antípodas del cementerio de la Recoleta nos encontramos con el cementerio de Flores, que muy rara vez, hay noticias por alguna de las vías. Este año, a principios del mismo, se produjo el derrumbe del cielo raso del Gran Panteón, que como verán es una galería de nichos. Bueno, este derrumbe fue causado por las tremendas lluvias que hubo esos días, pero fundamentalmente por la falta de mantenimiento y conservación del gobierno, y como responsables en realidad de la dirección general, de las direcciones generales que durante décadas hicieron caso omiso y no preservaron debidamente ni cuidado este sitio. Y ahora nos vamos a centrar en el cementerio Chacarita, que es el cementerio más grande de la ciudad, tiene más de 90 hectáreas, y al igual que la ciudad, y que también, sobre todo el cementerio de Flores y otros cementerios, padece o es víctima de lo que denominamos la Guerra del Bronce. Desde hace décadas se empezó el saqueo dentro de estos cementerios. Aquí vemos la planta baja de una bóveda en este espacio que está abierto. Falta la reja, en este caso está caída en el piso, pero en líneas generales las rejas
que cubren estos lugares son de bronce y fueron hurtadas sistemáticamente, al igual que por ahí las manijas, y también hubo profanaciones de cajones para extraer posibles joyas o relojes y demás de los fallecidos. Esto acarrió serios problemas, hubo obviamente deudos que ingresaron a estos espacios. Como verán, esta bóveda tiene por lo menos un subsuelo, muchas tienen 1 o 2 subsuelos, y se produjeron accidentes con gravedad de leve a bastante complicada, ¿no? Bueno, continuando con Chacarita, vamos a ver algunos ejemplos de qué cosas nos enteramos, y así nos enteramos en mayo del año 2017 que había desaparecido el busto y la placa del secretario general de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, la Confederación General de Trabajo repuso el busto, hizo la denuncia policial y obviamente nunca sabemos nada, o sea, no se sabe después qué pasó, a dónde fue a parar el busto. El busto obviamente era de bronce, al igual que la placa, y la reposición o la sustitución, porque como vemos no es exactamente igual, es parecido, pero es una obra similar, no exacta, no fue realizada en bronce, justamente para evitar que la puedan volver o la tentación de volver a robarla. Más recientemente, en julio del 2019, desaparece una escultura de 450 kilos, realizada a tamaño real, y no sabemos nada de esto, no sabemos qué pasó, y nos intriga saber, por ejemplo, cómo se la llevaron, porque 450 kilos en bronce no son fáciles de trasladar, ni siquiera de arrancar, así que presumimos que tiene que haber habido la intervención de alguna grúa probablemente, o algún camión además para transportarla. La cuestión es que desde entonces hasta ahora no sabemos absolutamente nada, y tampoco les puedo decir en este caso si se hizo la denuncia policial. Hoy este mausoleo se ve así, con esta escultura ausente. Por otra parte, Chacarita tiene un sector, un pequeño sector, al que conocemos como el recinto de las personalidades, y en la imagen estamos viendo el mausoleo del pianista y director de orquesta Osvaldo Pugliese, y en la foto a su esposa Lidia Pugliese. A principios de este año nos enteramos que habían desaparecido 2 placas, que son estas que señalo. Lidia Pugliese hizo la denuncia policial, sigue reclamando, seguimos sin saber absolutamente nada de estas placas. En el mismo lugar, muy cerca de Pugliese, se encuentra el mausoleo de la también pianista y compositora Rosita Melo, a la mausoleo al cual también le sustrajeron estas 2 placas de bronce, y en este caso, como ocurre habitualmente al interior de nuestros cementerios, sí se reemplazan, como en el caso de Rucci, que lo pagó la Confederación, acá lo pagó una de sus sobrinas, y fíjense que tampoco se hizo en bronce, sino que las réplicas se hicieron en mármol, justamente para evitar posibles robos futuros. Ahora vamos a ver otro monumento histórico nacional, que corresponde al sepulcro de Carlos Gardel, personalidad franco-argentina, a quien no es necesario presentar. Este mausoleo está a cargo de la Fundación Internacional Carlos Gardel desde el año 2019, que a su vez tiene una comisión mausoleo a cargo de Edith Beraldi Esponza, quien en su página de Facebook, Carlos Gardel, mientras viva velaré por vos, nos comunica todas las novedades que hay al respecto, y así en mayo de este año nos comentó que había desaparecido una placa de las 2 que están marcadas, y 2 otros 3 meses después, nuevamente Beraldi nos comunica que desaparece una segunda placa. Aquí tenemos una
ampliación para que puedan ver las placas ausentes. Y Edith hace rato que le viene pidiendo a la Comisión Nacional de Monumentos la autorización para la colocación de una cámara de vigilancia. Hasta el momento ese pedido le fue denegado, y ahora parece que, bueno, ante estos nuevos robos, podrían colocar esas cámaras de seguridad, le permitirían hacerlo. Otro problema que acosa a Chacarita especialmente es las incursiones, o son las incursiones de los urbex o exploradores urbanos, que son jóvenes o adolescentes tardíos que se divierten o les causa placer ingresar a lugares públicos o privados en estado de abandono. En este caso, en Chacarita, lo hacen habitualmente ingresando al panteón de la Asociación Española de Socorros Mutuos, que también es Monumento Histórico Nacional. Ingresan por una claraboya, por una escalera improvisada. Hay muchísimos videos en internet. No sabemos si roban o no roban, pero sí sabemos que actualmente hubo denuncias contra 2 de ellos. Y por suerte, aunque les parezca mentira, porque uno dice, bueno, si entran por una claraboya, ¿por qué no se tapia? Y no se tapia porque el panteón es propiedad privada. Por suerte, la gestión actual ha decidido ponerle coto a esta situación, y como verán, ahora sí, esta pequeña claraboya ha sido tapiada con una chapa remachada, que por el momento evita que por este espacio, conocido popularmente, ingresen estos delincuentes, porque en realidad son delincuentes. En el interior del panteón, en el primer piso, está la capilla, como vemos en esta imagen, de la cual recientemente, fue en el transcurso de este año, desaparece esta imagen, esta concepción de la Virgen, que estaba ubicada sobre este pedestal. Las autoridades actuales, esto no está en la ponencia, porque la verdad que me enteré después de haberla presentado, esto es muy reciente, se están colocando en algunos sectores cámaras de seguridad alimentadas por energía solar, porque Chacarita en sí no tiene en muchos sectores tendidos de red eléctrica, y tampoco cuenta obviamente con iluminación nocturna, así que hay una cantidad limitada de cámaras. Se están colocando en las secciones 1 y 3, que son secciones a las que no llega el tendido de la red. Observen aquí esta puerta que está, o sea, la eliminaron, o sea, no tiene más la puerta, esta bóveda. Bueno, esto es una imagen frecuente. Para ir cerrando, algunas sugerencias o consideraciones finales. En lo personal considero que, con respecto a lo que podemos denominar la guerra del bronce, el problema no está en los que hacen los saqueos, sino en los que compran esos elementos robados. En primer lugar, las chatarrerías, que son los negocios a los que van estos delincuentes menores, digamos, y venden estos elementos, y el responsable del comercio compra lo que sabe que no fue obtenido por vía legal. Las chatarrerías, a su vez, venden estos materiales a las refinerías, que también están comprando cosas robadas y hacen la vista a un costado, para poder fundirlas y armar lingotes y de esa forma venderlas. Otra cuestión importante es la voluntad política y la eficiente aplicación de los recursos. En este momento, para Chacarita y en general para nuestros cementerios, podríamos decir que hay unos aires alentadores, aunque después de décadas de mala función pública, porque nuestros cementerios, al ser públicos, quienes están a cargo son funcionarios públicos, y generalmente llegan a estos lugares por favores políticos recibidos, por lo tanto no tienen un gran compromiso. Bueno, parecería que en este momento la cosa está cambiando y que hay voluntad política de prestarle atención a nuestros cementerios. Colocar iluminación, hacer el tendido de la red eléctrica en el interior del cementerio y poder colocar iluminación nocturna,
y así poder trabajar con drones, con cámaras a través de drones que estén instaladas a la comisaría o algún sistema de seguridad, sería una gran solución para este cementerio. Y le estamos debiendo a Chacarita la constitución de la Asociación Amigos del Cementerio de la Chacarita, que esperemos pronto terminar de concretarla. Por otra parte, quiero comentar que este problema que tiene especialmente Chacarita no es exclusivo de la ciudad de Buenos Aires ni de Chacarita. Nuestro problema es las chatarrerías y refinerías en general están en el conurbano bonaerense. Hay más de 24 distritos, algunos de ellos con cementerios tan vandalizados o más que este. Por ejemplo, el cementerio de La Loma y el cementerio Parque de la ciudad, ambos de la ciudad de Mar del Plata, están siendo depredados angustiosamente ante la mirada de los deudos y de los visitantes, quienes reclaman ante autoridades que no dan respuesta, tal como nos ha pasado a nosotros y pasa en tantos otros cementerios, como el cementerio de San Justo, el de Morón, el de Olivos y unos tantos, etc. Bueno, muchísimas gracias por su atención, espero no haberme excedido y quedo abierta a sus preguntas.